Hoy en Cuenta Final, zapatero a su zapato, proponen que un ex policía sea ministro del Interior. La lucha continúa. Docentes y funcionarios de la UNA marcharon hasta Hacienda. ¿Escoba nueva barre bien? Cecilia Pérez es nueva viceministra de Política Criminal. Buenas noches, señora. Segunda mitad del mes de septiembre. Qué rápido se nos va el año. Bienvenidos. Hoy a Gen, aquí, Cuenta Final. Buenas noches. Esto es Cuenta Final. Yo soy Felipe Goroso y tenemos que ir al resumen de noticias más esperado toda la noche. Zona sin filtro. Vamos. Dale, Cuenta vamos. Final. Zapatero a su zapato. Proponen que un ex policía sea ministro del Interior. El legislador Antonio Barrios habló sobre el perfil que debería tener el eventual sustituto de Juan Ernesto Villamayor, cuyo cargo está en jaque. En ese sentido, dijo que debería ser alguien de la familia policial y ya no más político. Son tantas las propuestas que se escuchan, tantas las propuestas que van y vienen al respecto, que una más salió hoy de parte del senador de Nuevo Colorado, Tony Barrios, exministro de Salud en su momento en el gobierno anterior, y planteó como un cierto perfil al respecto, porque él hacía mucho foco en lo que tenía que ver con el desgano que hay. Él no habló de brazo caído, pero sí habló de una cuestión que, digamos, de falta de ánimo, de falta de motivación en las fuerzas policiales. Y él consideró tal vez que no mejor un ex policía, en situación de retiro, alguien que sea al par de todos los también que están en el servicio activo, podría ser una cuestión positiva. Está para evaluar, está para debatir, hay tantos perfiles dando vueltas por ahí que esta es una propuesta más que consideramos meterla en el resumen de la jornada, ¿verdad? Hace bastante tiempo se discute con el advenimiento de la democracia con relación a la Policía Nacional, no solamente vinculada a su rol, sino que fundamentalmente a su conducción y su dirección. Algunos sostienen que el Ministerio del Interior debe resumirse y remitirse prácticamente de manera exclusiva a lo que tiene que ver a una especie de Ministerio de Seguridad Interior. Pero el Ministerio del Interior tiene muchas otras aristas y dimensiones que van más allá de la seguridad, aunque por el problema de la inseguridad que sentimos probablemente sea el tema más sentido. Doctrinariamente, los regímenes democráticos más avanzados tienen a un civil al frente y al mando de un Ministerio del Interior y también tienen a un civil en la cadena de mando de la Policía Nacional. En este momento, brazos caídos, protestas, tienen que ver con condiciones de trabajo, pero también tienen que ver con el temor a perder algunos privilegios, porque si la tropa es víctima, probablemente hay una alta oficialidad que también saca muchos beneficios y no quieren que los civiles entren en la cadena de mando. Se está hablando de muchas propuestas, Camilo, propuestas legislativas, el tema de militarización y demás. Sin embargo, algo que no se habla o todavía se comenta todavía muy en voz baja, digamos, y mucha sustancia política tiene que ver con aquello de reformar la policía de fondo. La policía como institución precisa de reformas urgentes, reformas que tienen que verse alejadas del día a día, de esa tormenta política que va y viene. Esas son cuestiones que uno no puede discutir. Ahora, ¿hay un planteamiento concreto del gobierno? ¿Se va a hacer una propuesta seria? ¿O es un show más de fuegos artificiales? Estamos acostumbrados al gobierno, ¿verdad? El problema, Felipe, es que yo creo que si nosotros tratamos de entender esta crisis de seguridad que tenemos solamente dentro del ámbito del manejo del Ministerio del Interior, del manejo de la Policía Nacional, probablemente nos estemos ubicando en su contexto la problemática. O nos quedemos cortos, ¿verdad? Claro, o nos quedemos cortos, por lo menos sea una parte, claro. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestro país es un país presidencialista, no solamente en su diseño constitucional, sino que en su funcionamiento y su dinámica cotidiana. Si el propio presidente de la República no lidera los procesos de cambio, de transformación, no da una línea clara, por aquí tenemos que ir, es muy difícil que cualquier sector del Estado paraguayo, en este caso la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, puedan tener la fuerza y el ímpetu necesario para acometer las reformas. La Policía Nacional, todos coinciden en algo. Primero, hace falta potenciarla, hacen falta más personas trabajando en la Policía Nacional, más efectivos, más hombres, diríamos, de alguna manera.
hace falta equiparlo mejor, pero también todos coinciden en que hace falta reformar curricular y doctrinariamente la Policía Nacional. El problema es que no se puede hacer simplemente por iniciativa de un ministro si el propio presidente de la República no tiene clara la película. La semana pasada el presidente de la República salía con una nueva salida, valga la redundancia, diciendo voy a enviar una enmienda constitucional para reformar la Constitución y permitir que los militares también colaboren en seguridad interna. Se miran muchos oficiales de policía y dicen, pero señor presidente, lo que hace falta aquí es potenciar la Policía Nacional, no generar una confusión en el terreno. Imagínense si también se suman ahora las fuerzas militares a hacer lo que la policía no puede hacer por falta de recursos y de hombres. Esto va a hacer chocar en el propio terreno. Dentro de toda esa discusión está si la Policía Nacional va a ser reformada y en su cadena de mando está o no un civil. Así mismo. Tenemos un tema siguiente, dale. Tema 2, Zona Sin Filtro. La lucha continúa. Docentes y funcionarios de la UNA marcharon hasta Hacienda. Los manifestantes buscan lograr una nivelación en los sueldos de la universidad y para ello piden un presupuesto de 56.000 millones, de los cuales Hacienda se comprometió con 28.000 millones y la UNA con los restantes 28.000 millones. La pelea por la educación en condiciones justas, en condiciones equitativas, es una pelea que tiene muchísimo tiempo, no solamente en nuestro país, a nivel internacional. Lo paradójico de todo esto es que en campaña electoral siempre dicen los candidatos la educación es prioridad y hay que sacar de cualquier lado para la educación. Pero cuando justamente un sector tan sensible y que es responsable en la mayoría de los países, y los países en vías de desarrollo principalmente, de la producción del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico, de aportar a esa élite intelectual y científica que necesitamos como país para poder despegar y salir adelante, siempre se dice no hay recursos, no alcanza la plata. En el caso de la Universidad Nacional, que pasó por varias convulsiones, por varios problemas que plantearon varias reformas, aquel movimiento del Una no te calles en el año 2015, que vino a sacudir la Universidad Nacional, hoy otra vez parece como que perdió su ímpetu y que el gobierno dice, bueno, vamos a ver cuando alcancen los recursos, vamos a darle más porque hoy no es prioridad la educación. Asume hace poco, hace unos meses, una nueva rectora, por primera vez una mujer se hace cargo de liderar el proceso que tiene que ver con la UNA, la Universidad Nacional, y muchos veíamos eso con optimismo, con cierto aire de esperanza siquiera. Sin embargo, hasta ahora se ha hecho poco o nada en las cuestiones de fondo. Se ha quedado mucho en el maquillaje, en las cuestiones, digamos, más que nada estéticas, tal vez no ha pasado a lo discursivo. Lo que sí se está haciendo y está subiendo, digamos, de tono es el nivel de reclamo de esta, que ellos le llaman nivelación salarial. ¿Verdad? Dicen que tienen que afectar, que le va a afectar a todos, que a todos les va a tocar un poco más de, digamos, su salario y demás. Sin embargo, hoy Hacienda hizo una jugada estratégica más política que económica incluso, al salir a publicar o a ventilar, digamos, salarios elevados de los rectores, los vicerrectores, el vicerrector, los decanos, el vicedecano, de ciertas facultades, diciendo ellos ya ganan luego mucho y van a hacer lo que van a concentrar la mayor parte de digamos, del posible aumento, dice Hacienda. Sin embargo, salió de vuelta a aclarar a la rectora Vera, dice, no, en realidad mi salario es tanto. Creo yo, torpemente la rectora de la UNA se fue al terreno que quería Hacienda discutir, ¿verdad? Pero es cierto lo que vos decís, Felipe, coincido contigo que el anuncio que hace Hacienda hoy, o la filtración de información que el Ministerio de salarios y demás, lo hace con una motivación política para tratar de desacreditar la reivindicación que están levantando desde la Universidad Nacional. A ver, que la educación sea prioridad, que sea importante, que la universidad sea el centro, o debiera ser el centro de producción de conocimiento, no significa que allí todos son blancas palomitas, angelitos y todos son inocentes. Uno no llega a ser rector o rectora de la Universidad Nacional sin contactos políticos y sin operaciones políticas. Son varios cientos de millones de dólares los que maneja la Universidad Nacional de Asunción y de otras partes. El problema es el siguiente, es cierto, hay inequidad en la distribución, pero no se puede castigar a los docentes de la Universidad Nacional por estas inequidades que sí se constatan en los altos mandos de la propia universidad. Y también, de vuelta, Camilo, hay también una cuestión que también precisa ser reformada y que habló la doctora Vera apenas era electa, que iba a tratar de ser un poco más democrática en la asignación de recursos. Camilo. Sí. Porque ahora lo que tenemos es una concentración, digamos, de Hacienda al rectorado, y de ahí se va distribuyendo. Y ahí te dicen, muchas facultades te dicen, a mí me toca muy poco. Así es. No tengo para invertir en investigación, no tengo para invertir en equipo, tener agronomía, creo que tiene un tractor, me parece, era como mucho, tener miles de otros ejemplos
dicen, en realidad hay algunas, las grandes concentran mucho dinero, pero no toca demasiado poco. Lastimosa y penosamente aquel movimiento que con tanto ímpetu arremetió en el año 2015 llamado Una No Te Calles, fue posteriormente enfriado, fue disipado y como que se reconstruyó el statu quo anterior en la Universidad Nacional. Cambiaron los hombres, cambiaron las mujeres, pero gran parte del esquema sigue igual. Porque tiene que ver también, Camilo, con el sistema de selección también. Sí, ojo con exactamente. No podemos nomás ahondar mucho ahí, pues tenemos que ir al tema siguiente, pero tenemos un tema inclusive para meterlo como un debate final, ¿eh? Así Tema a es. la una, ¿eh? Brillante eso, ¿eh? Sí, así soy yo. Tema siguiente, dale. Escoba nueva, barre bien. Cecilia Pérez es nueva viceministra de Política Criminal. La abogada, quien ya ocupó el cargo durante el gobierno anterior, reemplazará a Alejandra Peralta, quien pasará al frente del Viceministerio de Justicia. Esto se da tras la serie de cambios en altos mandos del Poder Ejecutivo, tras el operativo de rescate de Jorge Zamudio alias Zamora. Asumía como nuevo ministro de Justicia Ever Ovelar. Fue diputado en el periodo anterior, llegó a ser fiscal por muchos años, un hombre reconocido al interior del Partido Colorado, hombre, de hecho es el hermano también del senador Beto Ovelar, y una persona muy cercana, digamos, al movimiento oficialista ñetetera desde sus inicios. Fue tapado todo esto porque, bueno, tapó mucho aquello el nombramiento de Friedman al MAG y eso quedó como opacado a nivel informativo. Sin embargo, tenemos que decir que detrás de Beto, de Ever Ovelar, tiene una cantidad de cuestiones, por ejemplo, como primera acción, una cuestión de modificación de leyes, que uno dice son 3 leyes diferentes. Le cito una, señora, por ejemplo, que aquellos directores de penitenciaría sean nombrados por concurso. Interesante. Se ha demostrado en muchos casos que eran cupos políticos, ¿verdad? Y después viene el nombramiento de Cecilia Pérez, que había hecho una muy buena gestión en el gobierno anterior en el mismo cargo. O sea que se valora un poco la cuestión de que es una persona que trabaja en el tema y que, bueno, conoce la cuestión, ¿verdad? Este cambio se produce después de otro cambio que se dio en el Ministerio de Justicia, porque hace nada más que días más, días menos, un mes, la señora Alejandra Peralta había asumido el Viceministerio de Política Criminal. La señora Alejandra Peralta, que parecía más una especie de persona que iba de safari en safari, porque aparecía camuflada, en formación con los policías, como que ella tenía más ganas de ser un cazador de oportunidades o una cazadora de oportunidades que viceministra de Política Criminal. Con la fuga de Zamora, nadie hablaba de que una persona que estaba directamente en la línea de responsabilidad institucional era la señora Alejandra Peralta, que fue destituida silenciosamente. ¿Quién ocupa ahora? La doctora Cecilia Pérez, que ya tiene años de experiencia en la administración de justicia, habiendo sido incluso defensora pública en sus orígenes y que ya ocupó un viceministerio en el gobierno anterior. Es la continuidad de una política de Estado. Y muchas de las acciones que se hicieron en el gobierno anterior tienen que ver con, por ejemplo, tener una academia, una especie de escuela o una cuestión de capacitación para los guardiacárceles, por ejemplo, ¿verdad? Que algo que se reclama, que está ausente, digamos, en la cuestión porque no hay una carrera entre ellos, son gente normalmente muy mal pagada, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de que ahí se engancha esto con el tema del planteamiento actual y te dicen, vamos a partir de ahora por concurso a hacer todos los directores de penitenciaría. En el caso de la última masacre en la cárcel de San Pedro, quedó evidenciado que el director de la penitenciaría era operador político del oficialismo directo, ¿verdad? Inclusive me tocó a mí entrevistarlo y para mí le hicimos un poco caer en el Paco Guapiray, ¿verdad? Pero era una cuestión demasiado evidente. Hace falta preparación para lidiar con los guardiacárceles, lidiar con los reos. No es tan fácil, ¿verdad? Tengo que decir que este equipo al frente del Ministerio de Justicia genera cierto tipo de expectativa. Por lo menos en mi caso particular digo, genera cierta expectativa porque son ambas personas que conocen mucho el mundo del Poder Judicial y también el sistema penitenciario. La doctora Cecilia Pérez, como decía, trabajó ya incluso como defensora, lo que antiguamente se llamaba defensora de reos pobres. Sí, se le conocía anteriormente, defensora pública. Y fue ocupando diferentes espacios, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y plantearon algunas cosas interesantes ya de entrada. Por ejemplo, Felipe, muchos dicen, hacen falta sacar a los militares a las calles, hacen falta más policía, hacen falta blindar los vehículos, hacen falta chalecos. Y dice el hoy ministro de Justicia, Ever Ovelar, bueno,
Lo que se hubiera hecho en estos casos, y secundado por la doctora Cecilia Pérez, es aplicar algo que sí se puede aplicar porque la ley lo permite, utilizar videoconferencias para que aquellos internos de alta peligrosidad no tengan que salir del penal. O sea, ahorrémonos la preocupación de vehículos blindados, chaleco, comisario, militar y compañía, porque sencillamente utilizando lo que la ley permite y que ya se está haciendo en Paraguay, que desde Sajonia un juez o un fiscal tome declaración a un interno que está en una penitenciaría, se evitaban todos esos riesgos. Así mismo. Ojalá la gente que hoy está al frente del Ministerio de Justicia tenga una perspectiva de reformar el sistema y no solamente de apurar por una ley de emergencia que lo que le permita es contratar guardias sin concurso y construir cárceles sin competencia. Así mismo. Tenemos una posita, volvemos enseguida, dale. Brevemente nos enviaron a la China, pero ya regresamos. ¿Qué pensarán de nosotros en Hong Kong? Continuamos. Cuenta final. Yo pensaba que nuestra voz en off iba a ser algún acento medio oriental. Así era Corea, no es Corea sale. Chino no. China. Conconio. No, chino no, Corea sale. Conconio. Con cones, sí. Pero no importa. Él seguramente va a hablar como colombiano en cualquier momento. No sé por Pues qué. ya no más. Vamos al tuit del día, si les parece, mijo. A mijo. mí es Pensero Lee. El berraco tuit del día, muy cultural, por cierto. El ministro Eduardo Peta romantiza el trabajo infantil y le llueven las críticas. Dijo en su tuit: vino elegante y como maletín el cajón de lustrabotas, con el que trabaja todas las mañanas. Josías Jesús tiene 11 años, por las tardes va a la escuela, donde sueña y se forma para llegar a ser ministro de Educación. Pidió conocerme y me dejó la certeza de que ese sillón le pertenece. Evidentemente consume algo. Bueno, este tweet no solamente tiene allí el texto escrito, voy a tener que hablar yo porque si no acá se va a descontrolar. Yo no puedo Este más. tweet, Felipe, ignorarle, por favor. No, es que no Tratá de puedo. no escuchar, El hacé el crash, esfuerzo. El crash. Imagina que estamos hablando de Hong Kong y me habló de Corea. Sí, es un pero desastre. hacé el esfuerzo de ignorarle. Es un desastre. Ese esfuerzo nomás. Yo le quiero pedir allá control de controles, como decían antiguamente. Si pueden ponernos una partecita del audio de ese tuit. Porque le explico a la gente, es un tuit del ministro Eduardo Peta que ayer levantó a su red social con un pequeño video, un video de 2 minutos donde un niño que es lustrabotas se va al despacho del ministro, le visita y allí cuenta esta historia. Un poquitito podemos escuchar del video, ¿sí? Vamos. Lucía Jesús, ¿Y de dónde son? de Barrio San Francisco, San Francisco, ¿de? de Ceballos. Ceballos. ¿Y vos hace cuánto que lustras? De 8 años, 8 años. Desde los 8 años. ¿Y ahora cuánto años? 11 años. ¿Y a la escuela? Me voy a la una, ¿A la 1 de la tarde? sí. ¿Cómo se llama tu escuela? En el Barrio San Francisco también. ¿Y qué vas a hacer cuando termines la escuela? Me voy a ir a la facultad y cuando termine facultad me voy a ser ministro ¿Ministro? ¿Ministro de qué? de educación. Acá vas a venir a sentarte. Algo que te espera, te sientas acá para que vos... ¿Y qué Bueno, tenés que hacer? Yo no puedo creer. Suficiente, no, Camilo. suficiente, está el tuit, está allí publicado. Pero A mí me cuesta que entender o creer que esta persona sea ministro de Educación. Ya. De verdad te digo, o sea, yo, independientemente de la broma que uno se puede hacer porque dice así, ¿por qué te cuesta? y porque acá en este video hay por lo menos un 54 violaciones a disposiciones de derechos del niño, una cantidad de cosas ahí, Pero ¿verdad? eres buen fiscal, eres el ministro de Educación. Sí, también era bueno patrulla caminera, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero así es por eso. Pero uno dice, normalizó el trabajo infantil, le dio una categoría aspiracional, si querés. No, alguna vez vas a poder ser ministro. Yo no, de verdad, yo no entiendo cómo ese tipo de cosas pueden llegar a pasar algún tipo de filtro medianamente pensante. O esto realmente alguien le filmó el video
y vamos a levantar mi Twitter y sí o sí, no, pero ministro, no hay alguien que le diga, ministro, esto no lo podemos hacer. No. No, esto no viola la ley, viola las comisiones por el derecho del niño, una cantidad de cosas, ¿verdad? ¿Sabes qué decían en defensa? Decían, bueno, pero no podemos negar que hay miles y miles de niños en Pero Paraguay no se que niega trabajan. luego, claro que no se niega. Claro que no, Siempre- incluso siempre tiene mira, tal cosa. en el trabajo agrícola es donde es más común y usual que en el propio seno familiar trabajen mucho más que en coadyuvando mucho más que en lo urbano. Claro, coadyuvando al núcleo familiar. Pero todos coinciden que esto es un signo del atraso en el que está nuestro país, lastimosa y penosamente por causas históricas e estructurales, pero que toda sociedad que se precie de ser una sociedad sana, saludable, una sociedad que se proyecta al futuro, una sociedad que tiene que superar el trabajo infantil. Señor, señora, hay dos palabritas que usamos nosotros esta noche y que se utilizan muchas veces en estas situaciones. Decían romantiza. ¿Qué es lo que es el famoso romantiza? Que le dicen chulina, qué lindo, qué Claro. tierno es. Señor, señora, no es chulina que trabaje una criatura durante toda la mañana, se levante de madrugada y sea objeto de maltratos en la vía pública. Porque la gente le maltrata. Salí de acá de mi taí. Esta criatura crece con hostigamiento, con violencia, con agotamiento físico prematuro y a la tarde tiene que irse a la escuela. ¿Para qué? Para que sea un héroe. A mí me gustaría que esa criatura, yo estoy seguro que a usted, señor, señora, le gustaría que su hijo, su hija, su sobrino, su sobrina, su nieto, su nieta, si no se va a la escuela, pueda jugar, pueda divertirse, pueda hacer lo que un niño o una niña hace. La realidad es que existe el trabajo infantil, pero cuando un ministro de Educación coloca esto como un ejemplo a seguir, me parece que no está entendiendo de qué se trata el papel del Estado. Estamos retrocediendo en cuestiones que antes ya estaban, ni siquiera nadie más ni discutía, Camilo. Esto es lo que a mí me quita, digamos, en mi casilla. Absolutamente. Eso. Estas cosas ni se discutían más, nadie más ni siquiera dudaba que estas cosas estaban mal y se vuelve a exponer y se vuelven a mostrar. Y yo repito de vuelta, todos sabemos que esto existe, nadie es tan tonto ni tan estúpido para decir esto no existe. Si no lo mostras, te dicen a otra gente, o que si no mostras va a dejar de existir, te dicen, ¿verdad? Claro que igual va a existir, pero de ahí a que se le dé esta entidad de parte del ministro y justamente la cartera de educación. Claro. O sea, hay un problemita, por lo menos un problemita, digamos, de enfoque, ¿verdad? Si querés ser benigno, ¿verdad? Sí, mira, Felipe, si el ministro hubiera dicho, bueno, miraba a la cámara y decía, ojalá llegue rápido, llegue pronto el día en que la lacra del trabajo infantil desaparezca en nuestro país. Porque este niño, en vez de lustrar botas para ganarse la vida y poder estudiar, debería estar divirtiéndose o disfrutando de su familia. Y no explotándose de madrugada a madrugada. Ese hubiera sido el mensaje, señor ministro. Creo que aquí no solamente se equivocó, sino que está trastocando los objetivos. Inclusive del propio darle Estado. condiciones para que deje de trabajar en la calle, ¿verdad? Absolutamente. Bueno. Tenemos una nueva sección. Hoy Sí. seré Este yo programa. el presentador del columnero de la columna I. No es su brazo, no es su pie, es la columna I de Felipe. A continuación escucharemos un adelanto de lo que Felipe nos va a presentar mañana en su columna del diario La Nación. Esta es la columnista de Felipe Goroso. Auspicia Camilo Suárez. Apoya Mariano Nin. A ver, mañana se va a publicar esta columna y quería compartir con ustedes algunas ideas, ¿verdad? Se está dando toda una estrategia de parte del gobierno, que no es, obviamente, no la van a decir, no nos van a contar, digamos, de manera directa, y que está soliviantada y promovida por algunos medios de comunicación muy cercanos al poder, y también detrás de eso algunos periodistas, que tiene que ver con aquello de transferir la responsabilidad y también transferir el poder. Pero ellos piensan que van a transferir solamente la responsabilidad y el desgaste. ¿Por qué? Porque dicen, si lo nombramos a Freeman en el MAC es por pedido de honor colorado. ¿Perdón? No entendí. Me perdió la película ahí en algún momento. Si lo ponemos si lo cambiamos a Villamayor es por pedido de honor colorado. Porque ellos nos salvaron en el juicio político y resulta que ahora nosotros tenemos que pagarle el favor. Honor colorado ha sido en innumerables veces muy claro al respecto que ellos no tienen ni la más mínima intención de solicitar cargos. Pero lo que sí están haciendo el gobierno es que como las medidas que están tomando son tan impopulares, inclusive muchas veces los cambios son peores, el remedio que la enfermedad, dicen, no, vamos a compartir el poder o la transferencia del poder con Honor Colorado, con Horacio Castro.
En realidad es un juego demasiado evidente, un juego demasiado básico, demasiado elemental. Se olvida, algún trasnochado asesor le habrá convencido al presidente de decirle, miren, tenemos que ir por acá, presidente, vamos a repartir un poco las culpas, vamos a repartir un poco la responsabilidad. Me río, y perdón el francés, me cago de risa de esa idea. Porque también se le escapó una pequeña tortuga ahí en esa jugada política. Que también transfieren el poder, y el poder es intransferible. Te guste o no te guste. Y con el poder que viene, conlleva el desgaste normal que tenés que hacerte cargo, ¿verdad? Ahora, si vos pensás que vivís en campaña política y que no podés asumir una sola de tus responsabilidades, hermano, este problema no tiene más nada que ver con esto, sino que tiene que ver con una cuestión de tu habilidad o inhabilidad para conducir un país. Pues sabes, Felipe, que el comentario que estás haciendo me recuerda a una frase que había escuchado ahora recientemente en la política española. Porque, bueno, se tienen que repetir las elecciones en España ahora en el mes de noviembre, comentábamos antes de entrar al aire, porque no consiguieron formar gobierno, tienen un régimen parlamentarista, pero allí le acusaban a Pedro Sánchez, el que había ganado las elecciones, le decían, Pedro Sánchez es tan cambiante que cambia de posición, pero nunca cambia de pose. Claro. Mantener la pose sin importar la posición. Y me recuerda tanto a la actual situación del gobierno. El gobierno actual va de cambio en cambio, pero diametralmente va cambiando de posición, pero siempre con una pose mirando a la cámara, como si fuera que está en campaña electoral. El problema es que no estamos en campaña electoral, la gente no solamente se dio cuenta, sino que ya se empezó a hartar. Así mismo. Señores, la ¿Llegamos cuenta hasta acá? final llegó Llegamos a mañana. cero. Dale. Nos reencontramos mañana. Mañana, dale. A cero, ojalá. Nos vamos desde China, Hong Kong. Arigato.